En el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, ministralos tú, mi Dios. Que no sea el hombre, Padre, tal cual como lo dijo tu palabra, Señor. Que no sea presunción, Señor amado, de hombre. Que sea tu Santo Espíritu. Oh Espíritu de Dios, usted tratando con cada hija suya, Señor, con cada siervo suyo, mi Dios. ¿Cuántas veces ligaste tu vida? ¿Cuántas veces ligaste tu corazón? Diciéndole, Señor, voy a servirte. Señor, ahora sí. Y cuando llegó el momento de cumplir ese compromiso, le fallaste. Hoy es tiempo de reivindicar. Hoy es tiempo, oh Dios, de hacer, Padre amado, firme nuestra palabra. Sea nuestro sí, sí para ti. Sea nuestro no, no para el mundo. Sí para Cristo. Sí para la obediencia. Señor amado, háblanos pues a través de la Santa Biblia y permite que tu Santo Espíritu ministre todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, para la gloria de tu nombre, mi Señor. Amén y amén. Éxodo capítulo número 20, versículo número 7. Así como en los dos primeros mandamientos, los cuales abarcaban del versículo número 2 hasta el versículo número 6, hacen una exigencia al hombre para que éste entienda de que hay un solo Dios y que no debemos de buscar fuera de ese Dios otro Dios ajeno, si al que lo revela la Escritura. Como contraparte, el versículo número 7 nos enseña cómo honrar o cómo estimar a ese Dios aún en su invocación, es decir, en su nombre o en su proclamación. Es decir, que mientras los dos primeros mandamientos nos dan el conocimiento de que hay un Dios y que ese Dios debe de ser honrado, el verso número 7, el tercer mandamiento, y nos inclina a los adoradores a venerar y respetar su nombre, aún de todo lo que Él representa a través de su identidad. Vamos a adentrarnos, mis queridos hermanos, en este estudio y vayamos, por favor, de una manera muy escritural, a ver todos los aspectos de este tercer mandamiento. Verso número 7. Nos dice como primer aspecto la Escritura: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios, dice ahí, en vano. Primera parte, mi querido hermano. La Escritura nos dice: no tomarás. Es decir, la prohibición nuevamente sale a relucir. Pero si en este mandamiento, en este tercer mandamiento, este no de prohibición, tiene mucho más que ver con la honra al nombre de nuestro Dios. Acompáñeme, por favor, por medio de la Escritura y vayamos a analizar también en Deuteronomio capítulo número 5 el mismo mandamiento, pero expuesto en otra cita bíblica. En Deuteronomio capítulo número 5 nos declara el Señor: Deuteronomio capítulo número 5, el quinto libro de la Biblia, versículo número 11. No, dice ahí, tomarás. Ahora bien, vamos a entrar en estudio. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahora, ¿qué significa en el hebreo tomar? Ya sabemos que no es una prohibición. Tomar es sinónimo también, mi querido hermano, si ha traído donde apuntar, apunte, sinónimo de levantar, pronunciar,
y exaltar. Recuérdelo. Sí, el tomar también significa levantar, pronunciar o exaltar. Este término, mi querido hermano, en hebreo, sí que dice no tomar, hace referencia a no pronunciar, no levantar o también no exaltar el nombre del Señor, pero recuerde las condicionantes posteriores. Sí, siempre y cuando no fuere en vano o de manera vacía o sin propósito. Ahora, la Escritura nos dice referente a esto, mi querido hermano, acompáñeme por favor a la Escritura. Vayamos, sí, al libro de Santiago, capítulo número 5. Vayamos al Nuevo Testamento y veamos una referencia bíblica referente a esto. La carta de Santiago en el Nuevo Testamento, capítulo número 5. Luego del libro de los Hebreos, antes de la carta, sí, las primeras epístolas de Pedro. ¿Lo tiene? Verso número 12. Santiago da una amplia instrucción a la iglesia, a los hermanos. ¿Ya lo tiene? Santiago 5, verso 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no... ¿Qué dice? No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro sí, y vuestro no sea no. ¿Para qué? Para que no caigáis en condenación. Cuando uno analiza este mandamiento, es decir, el tercer mandamiento, y va al Éxodo capítulo número 20, que de ahí es donde hemos tomado, sí, el mensaje o la enseñanza principal, se refiere al no tomar el nombre de Dios, es decir, no darle un uso indebido, sí, de su nombre. Pero en Santiago hace una referencia adicional diciendo no juréis. Ahora, recordemos que un juramento, si se fundamenta estrictamente, si en el pacto que hace o se le hace hacer al hombre frente a la verdad o confrontado frente a la realidad de los hechos. Lo contrario de un juramento vendría a ser un perjurio. ¿Cómo se podría entender esto? ¿Cómo una persona puede perjurar? Cuando se le compromete o se le exige decir la verdad, pero él simplemente con pleno conocimiento dice mentira. En ese sentido, el juramento se lo asocia como un perjurio. Avancemos por favor, sí, con las diapositivas. Avancemos una más. Perfecto, gracias. Nos dice la Escritura, vayamos por favor nuevamente a Santiago capítulo número 5, verso número 12. Nos dice el Señor, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra. Ahora, cuando Santiago da este parámetro, obviamente está asociando que una persona creyente no puede inmiscuir su palabra o no puede relacionar la fidelidad de sus palabras bajo ninguna circunstancia la puede comprometer con algo que Dios haya creado o con sí mismo, con su creador. ¿Por qué? Porque en esencia un creyente por naturalidad debe de hablar siempre la verdad. Y como un creyente siempre debe de hablar la verdad, está por demás que utilice un respaldo asociado en este caso con algo divino para avalar su testimonio. Es verdad, mi querido hermano, que cuando alguien tiene ya una trayectoria de mentiroso, es difícil poderle creer a sus palabras. Si alguien ha incurrido continuamente en falsedad, obviamente a esa persona se le va a exigir que dé algo adicional para poder corroborar su testimonio. ¿Y qué es lo que se le suele pedir? Que lo jure o que ponga por intermedio el nombre de Dios para tratar de creer a su testimonio o a las palabras de su boca. En ese sentido, el Señor lo dice, que si uno lo hace de manera vana, que ya vamos a adentrarnos en esto, el Señor no dará por
inocente aquel sí que lo hace. Volviendo por favor al texto original, en Éxodo capítulo número 20, verso número 7, nos sigue diciendo el Señor: no tomarás, pero aquí hace una gran referencia, el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahora voy a concentrarme en esto. Primero hemos analizado el no tomar. Ya hemos visto que la palabra tomar significa levantar, exaltar, sí, o de alguna manera también se podría entender como si glorificar el nombre del Señor, pero de una manera vana. Verso número 7 nos sigue diciendo el nombre de Jehová. Ahora es importante entender que cuando se dice el nombre de Jehová, en este texto bíblico no se refiere al nombre que el Señor le dio a Moisés, ¿sí?, allá en Éxodo capítulo 3, cuando se le apareció en una zarza. Recuerde que ahí Moisés le pregunta al Señor: ¿quién eres? Si me llegan a preguntar, sí, tanto el pueblo como aún los egipcios, sí, que se me ha aparecido. Y ahí el Señor le dijo: yo soy el que soy, el gran yo soy, el gran Yahvé, sí, de acuerdo a diferentes, sí, interpretaciones o ediciones de la Escritura. Hay otros que simplemente, como los evangélicos, lo asocian con el nombre de Jehová, sí. Ahora bien, pero cuando el texto nos habla en referencia de que no se debe de tomar el nombre de Jehová, sí, o el nombre de Dios en vano, está mucho más amplio el significado de este término. Porque cuando se refiere al nombre de Dios, en la Biblia tenemos muchos nombres. Es decir, que alguien bien pudiera decir en una mente un poco, diríamos así, engañosa: bueno, como no nombré a Dios o no nombré la palabra Jehová, entonces yo puedo utilizar cualquier otro nombre sustituto y ahí meter mi palabra para comprometer a Dios o para comprometer la deidad de Dios o la divinidad de Dios, para tener de pronto respaldo, sí, o credibilidad. Pues déjeme decirle, mi querido hermano, que cuando el Señor dice no tomarás mi nombre, no se refiere de manera exclusiva al nombre de Jehová o al nombre de Yahvé. La Escritura más bien nos alerta que cualquier tipo de, en este caso, de representación de su nombre, tomada de una manera vana, vacía o de una manera, diríamos así, no cauta, puede acarrearnos gravísimos problemas delante de nuestro Dios. En la Biblia al Señor se lo conoce por diversos nombres. No quiero adentrarme en cada nombre, pero sí quiero darle una referencia de con qué clase o tipos de nombres se lo relaciona a nuestro Dios. El primero, si a Dios se lo conoce en la Biblia como Yahvé Jireh o Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Segundo, se lo conoce también como Jehová Rafa, que significa el Señor cura o el Señor sana. También se lo conoce como Jehová Nishi, que significa el Señor es nuestra bandera o nuestro estandarte. También se lo conoce en la Biblia como Jehová Shalom, que significa el Señor es nuestra paz. También está el nombre de Jehová Raá, que significa el Señor, sí, es nuestro pastor. También se lo conoce en la Biblia como Jehová Texikenu, que significa el Señor es nuestra justicia. Y también como Jehová Shama, que significa el Señor está presente. Estos términos sí son de los más conocidos, pero hay otro tipo de nombres con que a Dios se los ha conocido. Por ejemplo, en los tiempos de Abraham, al Señor se lo conocía como el Señor Altísimo. En ese sentido, el solamente decir el Señor Altísimo se le estaba refiriendo, sí, a nuestro Dios eterno, Jehová de los ejércitos, que es otro nombre con que se lo conoce. Pero, mi amado hermano, el Señor cuando da su prohibición no solamente se refiere a su nombre propio, sino a todo tipo de nombre con que se lo pueda asociar. Aún en el Nuevo Testamento, si creemos que también Cristo forma parte de esa deidad, también debemos de entender que su nombre, o como Él se ha dado a entender o se ha dado a conocer a nuestro Salvador en el Nuevo Testamento, debe de ser tomado con gran cuidado a la hora de ponerlo en medio de nuestras palabras. A Jesús mismo se presentó como el camino.
Sí, también se presentó como la vida, se presentó también como la puerta, se presentó, mi querido hermano, sí, de diversas maneras, como el Hijo del Hombre, se presentó como el pan de vida. Sí, amados hermanos, hay muchos nombres que usted le puede dar a Dios. El punto es que cuando lo hace, usted tiene que tener cuidado de cómo enlaza sus palabras cuando invoca el nombre del Señor. Recordemos, tomar el nombre de Dios, si bien es cierto, cuando leímos en Santiago capítulo 5, verso 12, ahí hace referencia más a lo que es un juramento. Cuando usted va a Éxodo capítulo número 7, verso número 7 del capítulo 20, no habla de juramentos. Solamente dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Y eso, amado hermano, es mucho más extenso. Santiago lo limita ¿a qué cosa? A un juramento. Es decir, a un compromiso de labios donde usted interpone a Dios en medio de ese compromiso de labios. Pero cuando va a Éxodo capítulo 20 no habla de juramento. Habla en sí mismo de cómo puede llegar a fluir Dios en nuestras vidas a través de nuestras palabras. Usted mismo podrá entender que cuando alguien toma de sí el testimonio de Dios en sus labios, pero su vida no está acorde a la obediencia, entonces usted también estaría tomando el nombre de Dios en vano. Si usted predica la palabra, está tomando la palabra de su Dios en vano. Pero si su testimonio no va acorde con esa palabra que predica, el nombre de Dios está siendo tomado en vano. Y la Biblia dice que sí, en ese sentido, que no dará por inocente aquel que tome su nombre, sí, y lo exponga a vituperio, porque esa vida no va acorde, sí, al testimonio de la Biblia. Amados hermanos, este mandamiento es muy amplio y hoy vamos a ver ciertas pautas que nos van a ayudar a cuidarnos, a santificar el nombre de Dios con nuestra vida y, cómo no, también con nuestras palabras. Acompáñeme, por favor, por la escritura, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 5. Mateo capítulo número 5, verso número 33. Mateo capítulo número 5. ¿Lo tiene? Verso 33. Jesús hablándole así a su pueblo le dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no, ¿qué dice ahí? No perjurarás. Recuerde este término, es lo opuesto a ¿qué cosa? A jurar. El perjurio va asociado, sí, con luego de haber hecho, en este caso, un pacto, sí, de decir la verdad, usted quebranta o violenta ese pacto y dice mentira. Vamos a suponer que usted sí es llamado a testificar en un juicio y usted fue un testigo presencial de pronto de que un vehículo se pasó, sí, una luz roja, pero diríamos tras el juicio el conductor lo coge a usted, sí, y le da un dinero, lo soborna y usted dice: habla en mi favor. ¿Para qué? Para que no me condenen. Usted es invitado a testificar, sí. En este caso, el que hace de fiscal lo llama así a dar su versión y le hace comprometer con su boca de que lo que usted va a decir ante Dios y ante los hombres es solamente la verdad. Pero, oh sorpresa, usted cambia en este caso la realidad de esa versión y habla a favor de quien lo ha coimado. En ese sentido, usted entró en un perjurio. Porque sabiendo la verdad, sí, bajo juramento dice mentira. ¿Cuántos han perjurado muchas veces en sus relaciones matrimoniales? Usted dirá: yo nunca he perjurado. Pero déjeme decir que cuando usted se casó, prometió amor y fidelidad hasta que la muerte lo separe. Y Dios estaba de por medio. Amén. Pero con sus hechos cometió ¿qué cosa? Un perjurio.
Ahora, la Biblia en ese sentido, si se ha incurrido en estas faltas, que son graves por cierto, la Biblia nos dice que abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, el cual nos puede limpiar de todo pecado. Amén. Pero si tenemos conocimiento, no podemos quedar expuestos a semejante vituperio. Verso número, acompáñeme al 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Recordando que un juramento, mi querido hermano, es una invocación del nombre de Dios. ¿Cuántas veces usted se compromete, de acuerdo aquí a la gráfica, no hagas eso? ¿Qué supuestamente hace el niño? Sí, está levantando su mano y de pronto comprometiéndose, bajo juramento, ¿a qué? A que va a salir a jugar pelota. Utiliza el nombre de Dios, pero en una situación que no lo amerita. La Biblia no dice que no debemos usar el nombre de Dios. Lo podemos usar, pero lo podemos usar de una manera útil y provechosa, que sea para la edificación tanto de la iglesia como del reino de los cielos. Pero cuando su nombre es expuesto, de una manera insensata en cosas que no tienen valor, entonces el Señor inmediatamente nos sanciona y nos alerta a que no lo debemos de hacer. En esta gráfica solamente avisoramos que de pronto si un niño se compromete con otro niño poniendo a Dios por juramento, simplemente como para agraciar la escena, jurando de pronto que va a salir a jugar pelota o va a salir de pronto de paseo. Ahora bien, continuamos en el versículo que estamos analizando, del verso número 34. Pero yo os digo, ¿cuál es lo recomendable que un creyente debe de hacer? No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, dice ahí, porque es, ¿qué cosa? ¿Por qué dice esto Jesús? Porque a la verdad, si tú te ligas o si tú ligas con tus labios, a algo que está fuera de tu alcance, ¿cómo, mi querido hermano, podrá ser ejecutado ese compromiso si tú a la verdad no sabes si en lo que te vas a comprometer Dios te lo está avalando o Dios te lo está prohibiendo? Recuerda esto: tú puedes jurar por Dios, servir o venir a predicar. Pero Dios, que conoce tu futuro, sabe que el día de mañana vas a sufrir un accidente. En cuyo caso, ¿cómo cumplir tu juramento si a la verdad, desconocías lo que habría de pasar el día de mañana? Es preferible, amado hermano, tener tan solamente la firmeza y la certeza de que nuestras palabras en Dios, cuando son sí, han de ser sí, y cuando son no, han de ser un no rotundo. Pero no poner por intermedio a Dios sabiendo que Él está por encima de nosotros. Él está sobre todo nosotros. Y en ese sentido usted y yo no podemos comprometer a Dios en nuestros pactos humanos. Amados hermanos, dice la Biblia en el versículo número 34: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra. ¿Por qué? Porque es, dice la Escritura, el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, es decir, ni por algo que el Señor haya consagrado, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Aún más dice la Biblia: pero sea vuestro hablar sí, sí, y para lo que es no, dice ahí, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Es decir, ya no viene, con la aprobación de Dios. Si tú, mi querido hermano, pones al nombre del Señor en tu boca, en tus labios, tú tienes que cumplir y honrar, las palabras que han salido de un vaso que ha sido limpiado por el Señor. Recuerda que somos templo, del Espíritu
santo y como templo, como habitación de Dios, como casa de Dios, no puedes, mi querido hermano, sí, dejar en poco o dejar empobrecida las palabras que salen de un templo, sí, donde Dios ha venido a hacer su morada. Imagínate que dentro del tabernáculo de Dios, Dios desde adentro te dé una palabra y te diga: sí, yo voy a estar contigo. Pero oh sorpresa, sales de pronto a la batalla y Dios te ha desamparado y te destruyen. ¿Cómo quedará si en este caso la palabra de Dios, la credibilidad de Dios, sí, cuando Él te lo ha prometido? ¿Cómo entonces, mis queridos hermanos, nosotros vamos a pretender en esa parte, sí, nosotros, sí, ligarnos con una palabra que a la verdad no conviene, sí, como lo dice la Escritura, a santos, sino que debemos de honrar sin la necesidad de poner a Dios de por medio? Debemos de honrar todo aquello que sale de nuestros labios. Tú no necesitas en modo alguno decir: en el nombre del Espíritu Santo que sí voy a ir. Está por demás, porque ya el Espíritu Santo habita en tu vida. Estás por demás, amado hermano, si llamar o invocar a Cristo para ligarte a un compromiso. Tu palabra tiene que ser tan efectiva como lo es la palabra del Señor en la Biblia. Así como Dios se respalda en su palabra para que tú le creas, sí, los labios y las palabras que salen de nuestros labios deben de ser también algo ciertísimo para los hombres que no conocen de Dios. Si tú tienes un negocio, por ejemplo, y te ligas a cumplir con un tiempo, con un límite para entregar tal o cual trabajo, tú tienes que cumplir esa palabra. Porque tu palabra, amado hermano, tiene respaldo de Dios. Porque tú eres testimonio viviente de ese Dios. Si tú le dices: venga a las 3 porque a las 3 voy a entregarle, sí, este trabajo, a las 3 el trabajo tiene que estar listo. Pero ¿qué es lo que pasa en la gran mayoría de las cosas? Va a las 13. Uy, ahorita recién empezaba a hacer el trabajo. Venga a las 5. Llega a las 5. No, más leguito, a las 6. Seguro, a las 6 se lo tengo. Va a las 6. No, y dice: es que se fue la luz. A las 7. Y cuando se da cuenta es al día siguiente. Amado hermano, pregunto: si ese mismo hombre más adelante tiene una Biblia en su mano y va a predicarle por casualidad, cuando en Dios nada es casual, todo es propósito, va a predicarle a ese hombre que le ha quedado mal en su trabajo, ¿usted cree que él va a recibir, si de buena gana, el testimonio de Jesús? Indudablemente que no, porque ha perdido credibilidad. Aun cuando le diga por Dios que sí, que he cambiado, su testimonio, sí, sus palabras dejaron de ser eficaces porque no le acompañó su testimonio. No le acompañó, mi querido hermano, sí, el buen testimonio que debe de tener un creyente. La Escritura, mis queridos hermanos, sí, nos da apertura a que honremos en todo momento el nombre de Dios. Acompáñeme, por favor, al libro del Éxodo, pero ahora más adelante, en el capítulo número 33. Éxodo capítulo 33. Tan glorioso es su nombre, sí, que el Señor mismo lo usa para, sí, su gloria. ¿Lo tiene? Recuerde que en este escenario Moisés está solicitándole a Dios, sí, que le haga ver su poderío, sí, y el Señor se lo concede. Versos 18 y 19. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Algo curioso en esto es que cuando Moisés le pide al Dios que le muestre su gloria, lo que Dios termina mostrándole más allá de sus espaldas es su nombre. Es decir, su presencia, su palabra. Sí, Éxodo 33, versos 18 y 19. Mire lo que dice el Señor. ¿Lo tiene ya? Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y mire, y proclamaré. Mucha gente se concentra en las espaldas, pero no, el texto realza ¿qué cosa? Proclamaré, ¿qué cosa? El nombre de Jehová delante de ti. Eso fue lo que Dios le mostró. Sí,
cuando Moisés vio la presencia de Dios, a la verdad su gloria estaba en la exclamación de ¿qué cosa? De su nombre, de su palabra. Verso número 19 nos dice: y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el clemente. Amén. Su nombre, amado hermano, es simplemente, sí, el todo de nuestro Dios. Su nombre. Recuerde que Él es el gran yo soy, el que soy. Y ese nombre necesita ser también reverenciado y honrado en su santidad. Y no podemos ser en ese sentido, si nosotros, si quienes expongamos a vituperio o a tropiezo el nombre de Dios. Acompáñeme también más adelante, en el mismo libro de Éxodo, capítulo 34 ahora, más adelante, verso número 5 y 6. ¿Por qué es tan importante cuidar el nombre de Dios? Es decir, su reputación, su gloria. Dice el Señor: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando, ¿qué cosa? El nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Nuevamente, ¿qué proclamó? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Su nombre. Amado hermano, el nombre de Dios en nuestros labios es un exquisito manjar que debe de ser bien utilizado en la vida de un creyente. Recuerda, si tú cantas alabanzas, si tú proclamas con tus labios, sí, gloria al Dios en medio de una alabanza, debe de estar al unísono con tu forma de vida. Debe de estar al unísono con tu forma de predicar o de presentar el evangelio a los hombres. ¿Qué sucedería si un hombre, sí, proclamara o utilizara el nombre de Dios de una manera vana? El Señor tiene, mi querido hermano, sí, un ejemplo bíblico al respecto. Acompáñeme en el libro de Jeremías. Libro de Jeremías. En el capítulo número 28. ¿Qué hay de aquellos que usan el nombre de Dios en una falsa predicación, por ejemplo? ¿Cuántas veces se ha escuchado, sí, o se ha visto profecías que aducen, que llevan, sí, el respaldo de Dios, o los predicadores se toman el nombre de Dios, pero Dios nunca les ha mandado hablar, sí, de tal o cual cosa? ¿Cuántas veces en sueños, sí, en revelaciones, en visiones? Yo no digo que los sueños, las revelaciones y las visiones no sean de Dios. Pueden ser de Dios, pero qué tan manoseado está todo esto. Y mucha gente haciendo uso del nombre de Dios dice: dame lo que tienes, ¿verdad? Haciendo uso del nombre de Dios, lo toman vanamente, sí, y tratan de sacar beneficio de un pueblo que le hace falta conocimiento de su palabra. Aquí hay un vivo ejemplo a través de la vida de un hombre llamado Ananías. Acompáñeme a este relato bíblico. Jeremías capítulo 28. Veamos qué nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, recuerde que era profeta, que era en o de Gabaón, me habló en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo. Aquí quiero hacer un pare. ¿Quién era Ananías? Era el hijo de un profeta. ¿Dónde se encontraba? ¿Dónde se encontraba? Recuerde, ¿en dónde? Sí, era de Gabaón, pero ¿dónde se encontraba? En la casa de Jehová. Sí, y también estaba delante de ¿quiénes?
de los sacerdotes y de todo el pueblo. Amado hermano, el estar delante de nuestro Dios sí implica una gran responsabilidad. Y yo, amado hermano, también como predicador de la palabra, puedo verme expuesto en una predicación a que afloren en medio de una disertación de la palabra mis emociones, mis sentimientos, mi carnalidad. Y en ese sentido, si yo no pongo, mi querido hermano, en Dios todo mi ser, bien pudiera hablar de una manera presuntuosa, haciéndole ver al pueblo que es Dios el que habla, pero a la verdad puedo ser yo mismo hablando. Y puedo exponer en vituperio o en tropiezo el nombre santo de nuestro Dios. Debemos de tener un sumo cuidado a la hora de, sí, hacer llegarle a los hombres palabra de Dios. Recuerda que no debemos tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. Y mira que en esta noche hemos remarcado mucho, no solamente limitándolo a los juramentos, porque mucha gente asocia esto con el juramento o con el nombre exclusivo de Dios. Esto también se abre como un abanico y se extiende a todo lo que pudiere salir de tu corazón a la hora de ser un representante de Dios, sí, ante los hombres, como su profeta o como su evangelizador o su predicador. La Biblia dice que este hombre, Ananías, estaba así, era hijo de un profeta, estaba en la casa de Dios, los sacerdotes estaban ahí, el pueblo se encontraba ahí y algo va a pasar. Verso número 2. ¿Qué es lo que dice? Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Recuerda, ¿qué nombre está usando para, en este caso, para respaldar su profecía? El nombre de Jehová. Recuerda, así habló Jehová de los ejércitos. Versículo número 3. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová. ¿Cuántos están estudiando el libro de Daniel los días viernes? Usted sabrá, sí, que esta profecía es falsa o verdadera. Esta profecía, ¿falsa o verdadera? Es falsa. Porque Nabucodonosor se llevó los utensilios. Y los utensilios pasaron 70 años en Babilonia. Por eso tiene que venir a las enseñanzas de la palabra. Recuerde, este hombre habló, sí, ¿en nombre de quién? ¿Cuánta gente puede utilizar? Porque medio sabe la Biblia, te envuelve y dice: es que el Señor dice así. El Señor, a ver, ¿qué soñaste? A ver, esto significa esto, y en el nombre de Dios, esto es lo otro, y esto es lo aquello, y esto va por aquí, esto va por allá. Pero a la larga, Dios no ha respaldado esa palabra. Y vanamente se está tomando el nombre del Señor. ¿Para qué? Para endulzarte las orejas. ¿Cuánta gente viene en pecado, viene con una conciencia cauterizada, viene sucio delante de Dios, no hace nada por reivindicar sus malas obras, no se arrepiente, pero eso sí, quiere escuchar palabras de bendición, quiere escuchar por profecía que el Señor lo va a bendecir, que lo va a prosperar, que todo va a ser de éxito? Pero, amado hermano, maldición hay en la vida de ese hombre. No te engañes. Si alguien te dice algo de parte de Dios vanamente, tanto el que lo dice como el que lo recibe, ambos saldrán engañados. Recuerda las palabras de Jesús: un ciego solamente servirá para guiar a otros hacia el hoyo. No te confundas. La Biblia solamente respalda su verdadera palabra, no aquella que se pronuncia de una manera equívoca, manipulando o tergiversando las sagradas escrituras. La escritura menciona en el versículo número 3. Ananías le dijo al pueblo: recuerda que está en la casa de Jehová. Los sacerdotes están ahí, eran conocedores de la escritura. De aquí a 2 años, decía él, van a volver los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Verso 4. Y yo haré volver a este lugar, dice ahí, a Jeconías, hijo de Joacín, porque se lo habían llevado cautivo también,
rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia. Dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Yo me imagino que el pueblo que estaba obviamente golpeado por esa incursión babilónica, si cuando escuchó esta palabra, ¿qué cree usted que hizo el pueblo? ¿Ah? ¿Qué cree usted? El pueblo aplaudió, gozó, brincó, sí, dio aplausos, alabaron a Dios. Todo el mundo dijo, gloria a Dios. Es que ¿quién no se pone contento? Sí, cuando le anuncian algo favorable. Cuando le anuncian algo que para usted, sí, es beneficioso. Imagínese que usted tenga a alguien enfermo y le digan, no se preocupe porque el Señor me ha dicho que mañana Él va a levantarse. Y yo, sorpresa, lo está velando. ¿No le ha pasado acaso? En una oportunidad en esta iglesia tuve una experiencia muy similar. No hace mucho partió, bueno, el año pasado partió, no el hermano que se congregaba, sino muchos lo conocieron, un hermano que vino ya desahuciado. Sí, vino acá, pariente de nuestro hermano aquí presente, Ramón, sí. Vino, recibió a Cristo, fuimos, lo bautizamos en el nombre de Jesús, sí. Y oramos por él, pero para que se haga en él la voluntad del Señor. Y cuando estaba en la casa de él, con todos los familiares que más parecía que lo estaban velando, que apoyándolo, ¿sí? Alguien salió de en medio de ese grupo, no lo conocía, y me dijo, pastor, sí, el Señor me ha hecho ver de que este hombre va a ser sanado. Y que se va a levantar y que va a testificar de todas las obras que Dios ha hecho. Bueno, y me dijo un sinnúmero de cosas. Claro. Todo obviamente para bien y qué bueno. Ahora, los predicadores no son proclamadores, como dicen por ahí, de mal. No somos de pronto, ¿cómo le digo? Símbolos negativos. De hecho, yo no conozco en la Biblia un hecho o una visita que Jesús no haya hecho donde todo haya sido para bien, de bendición y de vida. Pero, amado hermano, eso está en la potestad del divino Rey, no en la potestad de nuestras manos. Y cuando este hombre proclamó esta palabra, bueno, yo no le di crédito, pero tampoco no le di descrédito. Yo simplemente le dije, si el Señor así lo quiere hacer, que se haga en él su voluntad. Al poco tiempo falleció. Amados hermanos, no necesariamente porque se cargue una Biblia o se use el nombre de Dios en nuestros labios, significa que Dios vaya a estar avalando o vaya a darle crédito, sí, a lo que pudiera salir de nuestra boca. Tú y yo tenemos que ser en Dios, sí, cautos. Debemos de ser también conocedores de su palabra para no caer, sí, en este tipo de engaños. El nombre de Dios no puede ser ni manipulado ni mal usado, sí, por personas que no temen de Dios. Simplemente, ¿para qué? Para acariciarte o suavizarte las orejas o los oídos. ¿En qué concluye todo esto con este profeta? Mira el desenlace. Jeremías capítulo 28. Verso número 5. Entonces respondió el profeta Jeremías. ¿Quién estaba dando la profecía? Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías. ¿Qué le respondió? Delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová. ¿Recuerda? ¿Qué le dijo Jeremías a Ananías? Amén. Recuerde, ¿qué significa amén? Así sea, ¿sí? Así el Señor lo haga. Le dice, amén, así lo haga Jehová. Y le añade, confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. ¿Qué es lo que le está diciendo Jeremías a Ananías? Has
dicho palabra de Dios referente a la situación que estamos viviendo, perfecto, amén a esa palabra, siempre y cuando el Señor la confirme. Si el Señor la confirma, entonces, gloria a Dios. Pero si el Señor no la ha confirmado, es decir, si el Señor no la cumple, se sabrá realmente de que Dios nunca habló por tu boca. Es decir, que el nombre de Dios ha sido tomado en vano. Que el nombre de Dios ha sido simplemente manipulado. ¿Para qué? Para ser simplemente o considerado grato a los oyentes o simplemente para ser sacado provecho. ¿Cuánta gente en la actualidad? Tú prendes un canal televisivo. No quiero hablar de los medios seculares, pero sí de los medios cristianos. ¿Cuántas veces por medio de predicaciones sutiles, usando vanamente el nombre del Señor, despluma, despelleja al pueblo cristiano, haciéndole pactar, haciéndole sembrar, haciéndole dar primicias, haciéndole dar, sí, ofrenda tras ofrenda, pacto tras pacto, retiros, encuentro pos encuentro, reencuentro, que no es otra cosa más que dinero, dinero, dinero y más dinero. Y no se dedican a predicar y a enseñar la palabra conforme el nombre de Jehová lo ha dispuesto. Y el pueblo viciado y engordado y endulzado con estas vanas palabrerías cae en esas huecas sutilezas y son llevados como una oveja que va, sí, para ser degollada. Amados hermanos, entendamos por la Escritura que hay muchos que se han levantado con presunción y la Biblia así lo advierte. Antes de ir a ese texto, terminemos la lectura de Jeremías capítulo 28. Verso número 7. Con todo eso, le habla Jeremías, ¿a quién? A Ananías. Oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción, pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad, ¿qué dice? Si alguien te dice paz y prosperidad, entonces primero que te llegue la paz y la prosperidad, y ahí tú dices, amén, se cumplió lo que se me dijo. Es decir, Dios habló a través de ese instrumento. Amén. Tú tienes que entender, mi querido hermano, que en Dios tú no puedes, óyelo bien, tú no puedes dar descrédito a la palabra profética más segura, la Biblia, por una profecía otorgada por un hombre, por un sueño, por una visión, por una revelación. Toda circunstancia ajena a la Biblia tiene que ser filtrada por la Escritura, porque ella es la verdad escrita de Dios. Amén. Tienes que ser cauto, tienes que ser sabio, aún para poder asimilar lo que viene a través de alguien que profesa venir de parte del Señor. La Biblia nos dice en el verso número 10, entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías, porque tenía un yugo a manera de un animal sobre él, y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de 2 años. ¿Y qué hizo Jeremías? Se puso a pelear con el profeta. Dice ahí, y siguió Jeremías su camino. Es que frente a la necedad del hombre, no podemos, en este caso, hacerle frente. El que es necio, que siga con su necedad. Pero el que es sabio, oirá consejo. Amén.
Verso número 12. Y después que el profeta Ananías rompió del yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías. Amén. Y le dijo: ve y habla a Ananías, diciéndole: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. ¿Qué nos advierte el Señor frente a alguien que pudiere tomar su nombre trayendo palabra vana? Acompáñame a la escritura, mi querido hermano, en el libro de Deuteronomio, el 5.º libro de la Biblia. ¿Cuántos están aprendiendo? Gloria a Dios. Capítulo número 18. Deuteronomio capítulo 18. No se olvide apuntar estas citas bíblicas de tanta importancia. Y medítelas en su casa, sea como los moradores o los habitantes de Berea. Corrobore la Biblia con la propia palabra. Deuteronomio capítulo 18. El 5.º libro. ¿Lo tiene? Verso 20 en adelante. El profeta. Recuerde que un profeta es alguien que proclama la palabra del Señor. El profeta que tuviere, y aquí hay un término, ¿qué dice? La presunción. Ahora, recuerde que algo que se presume no es algo efectivo, no es algo comprobable. Una presunción es algo que pudiere ser. Yo puedo tener la presunción de que mi hermano, por ejemplo, aquí presente, viene de su casa. Pero es mi manera de ver el asunto. Si de pronto lo veo con un maletín, si digo, no, tengo la presunción de que usted viene de su trabajo. Y dice, no, hermano, yo me vengo desde mi casa, sino que de aquí me voy a mi trabajo. Me equivoqué. ¿Sí me explico? Yo puedo presumir, si veo a mi hijo que viene uniformado, que viene de dónde. ¿Y puede venir de dónde? Usted, esposa, puede presumir que su marido viene de su trabajo, ¿verdad? Pero puede venir de la casa de la otra. ¿Me está entendiendo? Pero como cristianos venimos de donde hemos dicho que hemos estado. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. La Biblia dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos. ¿A dónde iba el profeta? ¿Qué dice? Le darán una torta. El tal profeta, ¿sabe lo que terminó Ananías? Ananías fue muerto, mi querido hermano, por presuncioso hablarle al pueblo cosas que Dios no le había ordenado. Estudie la vida de Ananías más adelante, en su casa, claro está. ¿Sí? ¿Cuál era el fin de alguien que presumía hablar en nombre de Dios? La muerte. ¿Por qué? Porque una falsa profecía, una falsa palabra conduce también a la muerte a quienes lo oyen.
Si yo le digo al pecador que Dios lo va a bendecir, ¿qué podrá asumir el pecador? Sí, ay, qué bueno, yo estoy viviendo en drogas, estoy viviendo en mentira, estoy viviendo de pronto en ira, estoy viviendo en desobediencia y pareciera ser que a Dios le agrada mi forma de vida porque me ha dicho alguien que Dios me va a seguir bendiciendo. Y en vez de corregir, en vez de ser un ejemplo para su casa, es una piedra. Es una pared que ni avanza ni deja avanzar a los suyos. Y si alguien le lleva una palabra presunciosa como de parte de Dios, lo único que va a desencadenar es muerte en esa casa. Amados hermanos, la Biblia pues nos dice que el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Es decir, si ya de alguna manera alguien tiene la confusión, es decir, hermano, no sé si esa persona me dijo que era de parte de Dios esto o tal o cosa. ¿Cómo puedo realmente salir de ese error, salir de esa incógnita que tengo en mi vida? El texto tiene la respuesta. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová, ¿qué cosa? No ha hablado. Sencillo. Sencillo. Si alguien habló algo, dice que de parte de Dios y no se cumplió, tú ya tienes que saber que esa persona no viene de parte del Señor. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Irlo a buscar otra vez? No. Más bien adviértele y hazle ver su error y dile, varón o varona, como usted, sí, quien quiera que haya sido el instrumento. No hable a la ligera, doble rodilla y busque presencia del Espíritu Santo. Amén. Porque no solamente usted se perjudica, sino que hace errar al pueblo. Mas dice la palabra, con presunción le habló dice el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Por qué? Porque, amado hermano, sí, los hombres podrán de pronto impactarte, podrán amedrentarte, pero, amado hermano, quien está sobre los hombres es nuestro Dios. Y a Él debemos de temer, a Él debemos reverenciar y a Él debemos darle honra de vida a su nombre. Recuerde, no debemos tomar el nombre de nuestro Dios en vano. Si tú te has comprometido, ¿cuántos tomaron el nombre de Dios en este año 2014? ¿Ah? ¿Cuántos hicieron promesas invocando el nombre de Dios? Señor, en este año tal cosa. Señor, en este año tal cosa. En este año va ahí, voy acá. En este año me muevo. En el nombre de Dios me levanto, me acuesto, me estiro, me encojo. Llegan los tiempos, llega la hora de cumplir en el nombre del Señor, darle honra de vida y fallamos. ¿Cómo termina el texto? Acompáñame. Porque, Éxodo 27, porque no dará, óyelo bien, esto no se trata de que tal o cual persona te comprenda o te entienda. Es que, hermano, usted sabe que tal cosa, o es que, hermano, usted sabe que esto, usted, sí, ¿verdad? Yo soy muy permisivo en esto. Me acuerdo cuando habían más líderes y me decía, pastor, tal cosa. Y digo, perfecto, le digo, usted quiere pedir permiso, de mí usted va a obtener todo el permiso que usted quiera. Pero el hecho de que yo le comprenda y le extienda así todas las garantías y beneficios no significa que Dios lo esté aprobando. Porque su compromiso nunca fue conmigo, fue con el Señor. Yo no la llamé, yo no lo llamé. Quien le ha llamado a servir es su Dios. Si usted quiere venir, venga. Si no quiere venir, no venga. Pero recuerde que su compromiso y sus labios se hablaron, sí, y usted se desnudó, fue ante su Dios. Y su compromiso lo selló con Él, no conmigo. Amén. No tome el nombre de Dios vanamente, vacíamente, sin sentido.
Porque la Biblia dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Usted se lo imagina a Dios diciéndole, clama a mí y yo te responderé. Y cuando usted clame, Él diga, no te voy a responder. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Ah? ¿Defraudado? ¿Se sentiría de alguna manera, sí, perjudicado? Le diría a Dios, Señor, dirían los muchachos, qué turro que es Dios. Ah, imagínese que el Señor que le ha prometido a usted, no he visto justo desamparado, ni su simiente mendigando pan. Y de pronto usted golpeando puerta y puerta, pidiendo que comer. Y diciéndole, Señor, ¿dónde está tu palabra? ¿Verdad? ¿Cómo usted estimaría en qué puesto lo tuviera Dios? Invirtamos la situación. ¿Y qué hay de lo que usted con su palabra se ha ligado con su Dios y Dios esperando y decir, y llegó el día, llegó la hora, es el tiempo de que me sirvas? Y usted retractándose y dejando a un lado y pisoteando sus propios compromisos que lo hizo sí delante del Señor. Un día que usted vino sí arrepentido diciéndole, Señor, de aquí en adelante yo voy a servirte. Señor, si me sanas, aquí estoy. Señor, si me das la casa, aquí va. Señor, si levantas a mi esposo, aquí estoy. Señor, si me gradúo, aquí está mi vida. ¿Y qué hay de esa palabra que la tomaste en el nombre de Dios? Yo creo que es tiempo de esto. De reflexionar en nuestros caminos. Y de ver, amado hermano, cuántas promesas y cuántas palabrerías dichas con tanta facilidad y no concientizadas en el verdadero sentido en que Dios realmente las toma cuando vienes arrepentido y doblando tus rodillas diciéndole, Señor, a partir de hoy. ¿Tú crees que Dios no te coge en lágrimas y te dice, sí, mi hijo, es verdad, yo voy a sanarte porque quiero creer que a partir de ese día o a partir de este momento tú vas a hacer lo que me estás diciendo? Pero cuando llega la hora de cumplir, fallas, rompes tus compromisos y no eres fiel con tu Dios, pero tú sí le pides que Dios sea fiel contigo. No tomes el nombre de Dios en vano, porque Él no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Quieres hacer firme tu palabra? ¿Quieres hacer firme realmente tu promesa? ¿Quieres realmente honrar el nombre de Jehová tu Dios? Yo sé que Dios está hablando. Por eso el gozo se fue hace rato. Y la alabanza también. Pero Dios es bueno. Y aun cuando somos infieles, Dios permanece fiel. ¿Quieres ser fiel con Dios tú también? Te invito a que te pongas en pie y renueves esa palabra, ese compromiso, tomando el nombre de Dios, ya no en vano, porque hoy tienes entendido que el Señor no dará por inocente al que lo hace. Amén. Amén, pueblo. Qué bueno que Dios nos está hablando. Cierre sus ojos. Creo que el Señor hoy quiere ministrar a su pueblo. ¿Cuántos quieren ser ministrados por el Espíritu Santo? Amén. Cierra tus ojos. No pierdas este tiempo tan precioso